Hola mis amigos, que Dios en la persona del Espíritu Santo venga a bendecir su vida con esta meditación, que la palabra venga perfectamente a encuadrarse dentro de su necesidad para que usted venga a ser la propia bendición en vez de ser un buscador de bendiciones. Hay una gran diferencia, ¿no es verdad? Usted sabe que hay personas que son la propia bendición y hay otras que, infelizmente, que son la mayoría, viven en búsqueda de la bendición. Entonces, ¿quién va a decidir ser la propia bendición o ser un buscador de bendiciones? Es cada uno de nosotros. Es esto ahí. Yo sé que oyendo así, todo el mundo va a decir, no, obispo, yo quiero ser la propia bendición. Claro, todo el mundo quiere ser la propia bendición. Solo que hay un detalle. Para ser la propia bendición, hay un sacrificio que se tiene que pagar. Y ese sacrificio, mi amiga y amigo, no es el monetario. Antes fuese, no. Si fuese el monetario, sería fácil. Pero es el espiritual, el emocional. Es la mente de la persona que va a decidir si ella está dispuesta a pagar el precio para ser la propia bendición o no precisa pagar nada para recibir bendiciones. Vea solo. Nosotros tenemos, y a mí me gusta hablar mucho el texto de los leprosos, porque ellos muestran claramente, de una manera así bien explícita, lo que es ser la propia bendición y lo que es ser un buscador de bendiciones. Los 10 leprosos, los 10 leprosos tuvieron fe para conquistar la bendición. Solo que apenas uno tuvo una fe más sólida para ser la propia bendición. Y para eso, él tuvo que sacrificar. El leproso que quedó curado, que regresó para agradecer a Jesús, representa la persona que quiere ser la propia bendición. Porque, ¿de dónde viene esta cura maravillosa que recibí? Hace años que yo vengo mendigando, siendo excluido de la sociedad. Hace años que yo no puedo entrar ni en las ciudades. Yo no puedo tener contacto con nadie, a no ser con los otros leprosos. Pero, ¿de dónde vino esa bendición? Esa bendición que me hizo una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, él dejó los amigos y fue en búsqueda de Jesús para reconocerlo, para santificar su nombre, para agradecer. Y Jesús le dice, vaya, tu fe te salvó, tu fe te salvó. Jesús no le dijo tu fe te salvó para los demás, que fueron curados también. Los otros 9 no quisieron saber más nada de Jesús, solo la bendición. Yo estoy curado. Los otros pensaron, yo estoy bien, estoy curado, vamos a cuidar nuestra vida. Voy a abrazar a mis parientes, mis seres queridos, voy a trabajar, voy a cuidar de mi vida, voy a conquistar.
Pero el único leproso que fue a la fuente, que es Jesús, este se volvió la propia bendición. ¿Por qué? Con seguridad, con seguridad, él se volvió la propia bendición. Vaya, le dijo Jesús, tu fe te salvó. No fue mi fe, no, fue tu fe te salvó. Jesús dice, vaya, tu fe te salvó. Pero los 9 leprosos fueron curados por la fe de ellos. Pero la fe del que regresó lo salvó, lo mantuvo la propia bendición. ¿Entiende la diferencia, amigo? Claro que usted entiende. Vea solo. Preste atención. Esto es muy importante porque la mayoría recibe bendiciones. Nosotros hemos mostrado ahí diariamente millares y millares de testimonios por las redes sociales. En la iglesia, testimonios así magníficos del poder de Dios, del poder de la fe. Pero no son muchos, tanto como los que fueron curados, bendecidos. No son tantos aquellos que se volvieron una propia bendición. Fueron pocos. Entonces, cuando vienen las dificultades, los problemas, ¿quién es la propia bendición? Se mantiene aún delante de los problemas vigentes. Pero la mayoría que recibió la bendición y que no se ha vuelto la propia bendición, ellas no andan, se derriten, se evaporan, salen, desisten y pierden. Pierden lo que es lo más precioso, que es ser la propia bendición. Obispo, ¿cómo hago para ser la propia bendición? Bien, Jesús dice para sus discípulos, aquel que tiene sed, que venga a mí y beba, porque el que beba del agua que yo le daré, esta agua se hará en él una fuente para la vida eterna. Fuente. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, todo el mundo sabe. Fuente es un agujero de donde sale agua 24 horas al día y noche sin cesar. Llueva, haya sol, terremotos, no importa, inundaciones, sea el problema que sea, la fuente siempre se está derramando. Hasta hoy, la fuente de Jacob derrama ahí en Israel. Hasta hoy, en el templo de Salomón, nosotros tenemos una fuente, y esa fuente derrama de noche y de día sin cesar. ¿Por qué? Porque ella es una fuente. Cuando la persona recibe la bendición, la cura, la liberación o el milagro o los milagros, personas que tuvieron fe para ser curadas, liberadas, bendecidas, ellas tuvieron fe para recibir la bendición, pero no tuvieron fe para mantenerse en la fe. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque no tuvieron el agua viva, no tuvieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos hace mantenernos en la fe. Si yo estoy en la fe, no es porque yo soy bueno,
no es porque yo hago caridad. Si yo estoy en la fe, es porque el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Pero para que yo pudiese recibir el Espíritu de Dios, es obvio que yo tuve que entregarme al Señor Jesús de cuerpo, alma y espíritu. Yo tuve que sacrificar mi yo, mis voluntades, sacrificar la conducción de mi propia vida, el control de mis voluntades, sacrificar mi futuro. Yo tuve que sacrificar mi juventud, soltar los placeres que el mundo ofrece para vivir por la fe y sufrir por causa de mi fe en el Señor Jesús. Entonces, mi amiga, mi amigo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos guía, nos orienta. Solamente Él, nos guía personalmente para que nosotros no vengamos a caer en tentación. Porque la tentación viene, pero viene, Él guarda, Él nos dirige. Nosotros hablamos ayer. Dios nos dio la inteligencia, la sabiduría, que es la mente, para que nosotros, nuestra mente, pueda conducir nuestro corazón, que son nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras codicias, nuestras voluntades, nuestros sentimientos. Entonces, cuando la mente es fuerte y dirige el corazón, que es el alma, entonces el cuerpo agradece. El cuerpo agradece porque el cuerpo no va a sufrir tanto. Pero si el corazón no sigue la cabeza o si la cabeza no se hace presente en aquel cuerpo y conduce al corazón de acuerdo con lo que es correcto, lo que es justo, con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, entonces el corazón va a vivir haciendo su voluntad y consecuentemente el cuerpo va a padecer, va a sufrir, va a gemir. Y es obvio que la cabeza va, obviamente, a sufrir. Todo va a sufrir. Ahora, cuando la Biblia habla de fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no precisa ser una persona santa, pura, purita, religiosa, para recibir las promesas de Dios. Para recibir las promesas de Dios, usted precisa creer. Usted cree en el momento, recibe. Usted no creyó, en el momento no recibe. Pero quien vive, quien tuvo una experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, vive la fe, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas, las dificultades, las luchas, las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la fe sustenta, la fe del Espíritu Santo, que es la fuente, el agua viva, sustenta a aquella criatura. Entonces, nosotros pasamos por momentos muy difíciles, amargos, terribles, que sinceramente, en el momento que uno pasó, uno quería huir. No me tome a mal, pero no piense que yo soy un superhéroe, corajudo, no, nada de esto. Yo quería huir, pero Dios no permitió. El Espíritu Santo no permitió. Aguante firme que yo soy contigo. Entonces, nosotros no tuvimos otra opción que aguantar. Y todo aquel problema, aquella situación difícil, todo eso pasó. Entonces, nosotros
recogimos los frutos de aquel aprendizaje. La vida es una escuela, todo el mundo sabe. Uno va aprendiendo en la vida. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno aprende con Dios cómo enfrentar los desiertos, las luchas. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fe sólida, consistente, una fe pautada en las Sagradas Escrituras, ella es dirigida por el Espíritu Santo para mantenerse en esa fe, porque está escrito, está prometido, y Dios no es falso, no es mentiroso. Lo que sale de la boca de Él tiene que cumplirse. Tarde o temprano se va a cumplir, no hay forma. Nadie puede cambiar esto. Ni Dios puede cambiar esto, porque Él habló, va a suceder. Él dice, la palabra que salga de mi boca no volverá vacía, sino que hará todo lo que me da placer. Entonces, cuando las personas piensan que vivir por la fe es ser religiosa, es vivir en la iglesia, ellas están completamente engañadas. Engañadas. Vivir por la fe, amiga y amigo, no es solo sábado o domingo o miércoles o cualquier otro día de la semana. No. Vivir por la fe es vivir 24 horas por día, 365 días al año, incesantemente viviendo en comunión con Dios, porque la fe es el único canal de unión entre usted y Dios, entre nosotros y Dios. Y si nuestra fe es verdadera, nosotros vivimos creyendo que Dios va a hacer aquello que Él prometió que haría. Uno queda mirando hacia adelante. Quien vive por la fe y en la fe, quien vive en el Espíritu Santo, mira hacia adelante. No se queda mirando hacia atrás, porque si mira hacia atrás, se va a caer. Entonces, muchas personas, por ejemplo, los 9 leprosos, ellos solo miraron para aquel momento. Ah, fue curado, entonces, listo, chao, hasta luego. Muchas gracias, Jesús, de lejos. Pero el que regresó para agradecer, él fue salvo, pero los otros fueron curados, pero no fueron salvos. No fueron salvos. Con seguridad que no fueron salvos. Está escrito. Entonces, cuando la persona vive por la fe, en la fe, ella vive creyendo en el mañana, en el futuro. Ella cree, ella cree, yo creo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, que mi Señor va a venir a buscar a su iglesia y está próximo. Si yo no parto antes, yo lo voy a ver. Voy a experimentar el arrebatamiento. Pero si yo voy antes, no hay problema. Si yo voy en el arrebatamiento, amén. Si yo no voy en el arrebatamiento, de cualquier manera, cuando yo sea promovido, yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Y ahí ya no habrá más llanto ni lamentaciones. Ahí es solamente correr para el abrazo. Y esta es la alegría. Esta es la alegría que nosotros cargamos desde el día en que el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Y no solo conmigo, sino con todos los que reciben el bautismo con el Espíritu Santo sucede lo mismo. Ellas tienen la alegría que sale de la profundidad, de lo más profundo del alma, porque ella es la fuente, ella es la propia bendición, ella es la propia bendición donde quiera que fuese. Amiga, amigo,
Usted capaz que vio esto como algo fantástico, maravilloso, pero si usted no prueba, usted no sabe de nada, nada absolutamente. Para usted probar, usted tiene que entregar su vida, dar su vida. ¿Dónde? Colocarla en el altar. ¿Se acuerda que nosotros hablamos sobre Asaf? Asaf era un profeta. Él era la boca de Dios aquí en la tierra. Un hombre eh, envuelto en las cosas de Dios. Solo que él se quedó mirando para otros, para los malos, para los impíos, que prosperaban y les iba bien, y miraba para la vida de él. Decía, yo sirvo a este Dios, pero mi vida es claro que él era conducido por el Espíritu Santo, pero él no tenía el Espíritu Santo derramado sobre él. Él aún no era una fuente, porque si hubiese sido la fuente, él no se quedaría mirando para el desierto o mirando para la vida de otros. Él miraría para él y daría gracias a Dios, aún viviendo la situación que él vivía. El Espíritu Santo solo viene después de que Jesús vino. Es claro que el Espíritu Santo inspiraba, conducía, hablaba a través de él, pero él no había sido lleno, no tenía la plenitud de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, muchas personas, infelizmente, no llegan, no se desenvuelven, no consiguen vivir por la fe, no consiguen recibir el Espíritu Santo porque no se quedan mirando para la palabra de Dios. No prestan atención a la palabra de Dios. Y no es esto solamente los domingos, es en todo el día, toda hora, en todo instante, estar unido, estar conectado con Dios. Mi Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué hago para recibir tu espíritu? Yo coloco mi vida en tu altar. Si usted coloca, entonces, usted va a dejar el pecado. Usted va a abandonar la mentira, va a abandonar la corrupción, va a abandonar todo lo que usted hace que es errado. Usted sabe que es errado, pero la persona dice, caramba, ¿cómo voy a soltar la mentira o el engaño si yo vivo del engaño, vivo de la mentira? Yo como, yo tengo lucro, yo tengo una vida mejor, confortable, porque para estas personas apegadas a este mundo, apegadas a las cosas de este mundo, es mucho más valioso tener aquello que ve que aquello que está prometido por Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, estas personas no reciben el Espíritu Santo y ellas tienen condiciones de recibir, pero porque no abrieron, no soltaron su propia vida. Ellas han reinado, han gobernado la propia vida y no quieren soltar esto. Esta es la realidad. Cuando la persona dice, yo acepto a Jesús, todo el mundo acepta. De gracia hasta una inyección en la frente. ¿No es? Es lo que ellos dicen por ahí. Pero la verdad es esa. Nadie quiere pagar el precio. Normalmente la persona no quiere pagar el precio. Ella solo se disponibiliza a soltar algo en su vida cuando ella está en las últimas, cuando ella está ya muriendo, cuando, en fin, cuando solo está viviendo por un poquito de aire. Ahí sí ella desiste de sus vanidades, sus codicias, de sus cosas, de las cosas vanas de este mundo, para entregarse a Jesús. Jesús, aquí está mi vida. ¿Por qué? Para que Dios me salve, amiga, amigo, para que Dios me salve, Él tuvo que dar el Hijo de Él para mí. Él dio
el alma del Hijo de Él, el cuerpo. Él sufrió, Él fue humillado, avergonzado. Él pagó el precio para comprarme. Y si yo quiero recibir el Espíritu de Él, ¿usted cree que Él va a aceptar apenas 99% de mi vida? No, es todo o nada. Es todo o nada. O es o no es. Pues bien, amiga, esa negociación es la que tiene que haber con Dios. Usted quiere el Espíritu Santo, usted tiene que darle su vida. Usted quiere tener una fe permanente, una fe consistente. Usted quiere vivir por la fe. No es ser religiosa, no es ser frecuentadora de la iglesia y pagar los diezmos, devolver los diezmos y ofrendas. No, eso es lo mínimo, no es nada. Lo difícil es usted soltar su yo, el gobierno de su propia vida. Jesús dice, buscad primero el gobierno del reino de Dios y su justicia. Yo estoy hablando en un lenguaje más popular. Usted tiene que dejar el Espíritu Santo gobernar toda su vida. Para que Él gobierne toda su vida, usted tiene que entregarle todo. Es todo o nada. No existe. No sirve intentar o va o no va. Entonces, cuando la Biblia dice así, además, el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, él dice así. Así que, si alguien está en Cristo, murió, está en Jesús, está plantado en Jesús, sus voluntades están allí dentro de él, su ser, su vida, su futuro, su casamiento está en él. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Es que todo se hizo nuevo. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona vive en esa fe sólida, consistente, entonces ella es una nueva criatura. Ella no mira para los lados, mira hacia adelante. No queda deseando, anhelando las cosas de otros. Ella mira hacia adelante. Ella mira hacia adelante, mira para aquello que Dios prometió. Cada día ella da un paso en la dirección del reino de Dios, porque ella está caminando por la fe. Pero si la persona quiere las bendiciones de Dios, pero también quiere cuidar su propia vida, gobernar su propia vida, conducir su propia vida, sus voluntades, no quiere soltar, no quieren soltar su yo, ahí no da. Ella va a quedar, ella mira para la palabra de Dios y le gusta, qué bueno, qué buena que es esta palabra. Pero en la práctica es esto aquí, mi amiga y mi amigo. Esta es la virtud de aquellos que un día tuvieron un encuentro verdadero con Jesús. Son nuevas criaturas, nuevas criaturas. Sus pensamientos, sus sueños, su esencia está enfocada en la eternidad, en aquello que está escrito, prometido, que ella no ve, ella no siente, ella no toca, pero ella tiene una convicción personal que solo el Espíritu Santo da. Por eso, si usted quiere ser la propia bendición, mi amiga y mi amigo, usted tiene que pagar el precio, cada uno tiene que pagar el precio por sí sola. Yo no puedo pagar por usted ni usted por mí. Cada uno tiene que pagar por cada uno. Yo no puedo pagar por mis hijos y ellos tampoco pueden pagar por mí. Cada uno paga por cada uno.
Yo no puedo pagar por Esther y Esther no puede pagar por mí. Yo tengo que pagar por mí, ella tiene que pagar por ella, porque la vida es individual, el alma es individual. Entonces, esta es la realidad. Si usted quiere vivir por la fe y mantenerse en la fe, usted tiene que tener la fe aliada a la confianza. Eso hablaremos mañana sobre la fe y la confianza. Pero quédense aquí, queda aquí un pensamiento, una enseñanza que uno aprende. ¿Sabe con quién? Con el leproso, el ex leproso que quedó curado y siguió a Jesús y fue y mantuvo su fe, porque con seguridad él fue lleno del Espíritu Santo. Aún después de que Jesús resucitó, yo creo, tengo seguridad que porque Jesús ya le profetizó, vaya, tu fe te salvó. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a ustedes. Hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.